Y como habíamos mencionado en el tercer podcast, en el conjunto de mercados financieros se negocian instrumentos financieros de corto plazo, de elevada liquidez y de muy bajo riesgo. Y esto es debido a la solvencia de los emisores y de las garantías de los títulos. El mercado monetario es un componente del sector financiero que proporciona fondos a corto plazo, generalmente por un periodo menor o igual de 365 días. Existen mercados para instrumentos financieros tales como letras del tesoro, Treasury Bills, préstamos interbancarios o Fed Funds, la ventana de descuento, acuerdos de recompra, certificados de depósitos negociables, papel comercial, aceptaciones bancarias y eurodólares. Estos mercados constituyen una gran proporción del sistema financiero y en los Estados Unidos representan un tercio de todo el crédito. Tengo que subrayar que estos instrumentos difieren en cuanto a la forma de negociación y su tratamiento en la regulación financiera. A continuación vamos a describir los 5 instrumentos de este mercado, comenzando con el Bankers Acceptance. Un Bankers Acceptance es un giro bancario comercial que requiere que un banco pague al titular del instrumento una cantidad específica en una fecha específica que suele ser 90 días a partir de la fecha de emisión, pero no obstante podría oscilar entre 1 a 180 días. El Bankers Acceptance se emite con descuento y se paga en su totalidad cuando vence. El Bankers Acceptance se utiliza principalmente en el comercio internacional como un medio de garantizar el pago de las importaciones. Por ejemplo, si un importador desea importar un producto de un país extranjero, en muchas ocasiones obtendrá una carta de crédito de su banco y se la enviará al exportador. Esta carta de crédito es un documento emitido por un banco que garantiza el pago del giro del importador por una cantidad y tiempo determinado. Por consiguiente, el exportador puede confiar en el crédito del banco y no en el del importador. El exportador presenta los documentos de envío y la carta de crédito a su banco, el cual pagará la carta de crédito con descuento, toda vez que el banco del exportador no recibirá el dinero del banco del importador hasta más tarde. El banco del exportador envía un giro a plazo, el time draft, al banco del importador, que luego lo estampa y así convertir el giro a plazo en una aceptación bancaria o en un Bankers Acceptance. Este instrumento negociable está respaldado por la promesa de pago del importador, la mercancía importada y la garantía de pago del banco. De manera que el financiamiento por aceptación es un financiamiento de transacciones comerciales, la mayoría de las cuales suelen ser negocios de importación o exportación. El Bankers Acceptance tiene un riesgo crediticio bajo porque, como mencionamos anteriormente, están respaldados por el importador, el banco del importador y los bienes importados. El papel comercial es un tipo de instrumento de deuda de corto plazo no garantizado, en inglés le llaman unsecured promissory note, que lo emiten las empresas
y se utiliza habitualmente para financiar nóminas, cuentas por pagar o inventarios y cumplir además con otras obligaciones de corto plazo. Los vencimientos de los papeles comerciales suelen durar varios días y rara vez superan los 270 días. El papel comercial se emite normalmente con descuento del valor nominal y reflejan las tasas de interés que están vigentes en los mercados. El papel comercial, a pesar de ser una obligación de corto plazo, se renueva fácilmente pagando la emisión anterior con emisiones nuevas. Por consiguiente, se convierte en una fuente continua de financiación. Hay que añadir que un beneficio del papel comercial es que no necesita estar registrado en la Comisión de Bolsa y Valores siempre y cuando el instrumento venza antes de 9 meses o 270 días, lo que lo convierte en un medio de financiamiento muy rentable. El término eurodólar se refiere a depósitos denominados en dólares estadounidenses en bancos extranjeros o en sucursales de Banco de los Estados Unidos en el extranjero. Debido a que se mantienen fuera de los Estados Unidos, los eurodólares no están sujetos a la regulación de la Junta de la Reserva Federal, que sabemos que incluye también requisitos de reserva. Además, los depósitos denominados en dólares no están sujetos a las regulaciones bancarias de los Estados Unidos. Al mantenerse estos fondos casi exclusivamente en Europa, de ahí el nombre de eurodólar. También se llevan a cabo ampliamente en sucursales ubicadas en las Bahamas y las Islas Caimán. El hecho de que el mercado de eurodólares esté relativamente libre de regulación significa que dichos depósitos pueden pagar intereses más altos. Y debo añadir que la mayoría de las transacciones en el mercado de eurodólares se realizan durante la noche, o lo que se llama overnight, y que los depósitos tienen mínimos de $100,000 y generalmente superan los 5 millones de dólares. Tengo que llamar la atención que los certificados de depósitos negociables o al portador, que también se conocen como un jumbo CD, tienen un valor nominal mínimo de $100,000. Sin embargo, pueden ser de $1 millón o más. Estos certificados al portador están garantizados por la entidad bancaria que los emite y por lo general pueden venderse en un mercado secundario. No obstante, no se pueden redimir antes del plazo de vencimiento. Este instrumento es de corto plazo, con vencimientos que van de 2 semanas hasta un año. Además, debido a sus denominaciones tan elevadas, los CDs negociables son adquiridos mayormente por grandes inversores institucionales que suelen utilizarlo como una forma de inversión en instrumentos de bajo riesgo y de bajos intereses. Un acuerdo de recompra o repurchase agreement es una forma de préstamo a corto plazo para distribuidores de valores gubernamentales. En el caso de recompra, un dealer vende valores gubernamentales a un inversor normalmente de un día para otro y los vuelve a comprar al día siguiente a un precio ligeramente superior. Esa pequeña diferencia de precios es la tasa de interés implícita por un día.
Los repos se utilizan para obtener fondos a corto plazo. Además, para la parte que vende el valor y acepta recomprarlo en el futuro, se conoce como un repo. Sin embargo, para la otra parte, en el otro lado de la transacción que compra el valor y acuerda venderlo en el futuro, se considera un acuerdo de recompra inverso, o en inglés se llama Reverse Repurchase Agreement. Hay que llamar la atención que estas transacciones se clasifican como un instrumento del mercado monetario por el hecho de que se consideran un préstamo de corto plazo que está respaldado por una garantía o colateral y que devenga intereses. Y como siempre, agradeciendo la atención de todos ustedes, concluyo mi octavo podcast.